Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Según la tradición, San Genaro era obispo de Benevento, cerca de Nápoles, cuando comenzó la persecución del emperador Diocleciano. Él, en su función de obispo, visitaba en secreto a los cristianos presos. Fue descubierto y condenado a morir degollado en el año 305. La ciudad de Nápoles tiene una profunda devoción a este santo. Iniciamos nuestra celebración cantando. Vamos cantar, cantemos en la paz en mi Señor Jesús, y que el amor de Dios se torne en nuestras vidas luz. Estamos en osar aquí, juntos cantando al Señor, soltando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor. Estamos en osar aquí, juntos cantando al Señor, soltando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor, exaltar a un Dios de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra Eucaristía, siempre recordando a nuestros jóvenes en el mes de la juventud. También pedimos la intercesión del Arcángel San Miguel. Y rezamos y pedimos también que seamos asiduos, oyentes de la palabra de Dios en este mes de la Biblia. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que estableciste el fundamento de la ley divina en el amor a ti y al prójimo, concédenos que cumpliendo lo que mandas, merezcamos alcanzar la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de los Proverbios. No niegues un beneficio al que lo necesite, siempre que esté en tus manos hacerlo. No digas a tu prójimo, vuelve después, mañana te daré,
si tienes con qué ayudarlo. No trames el mal contra tu prójimo mientras vive confiando junto a ti. No litigues con un hombre sin motivo, si no te ha causado ningún mal. No envidies al hombre violento, ni elijas ninguno de sus caminos, porque el hombre perverso es abominable para el Señor, y Él reserva su intimidad para los rectos. La maldición del Señor está en la casa del malvado, pero Él bendice la morada de los justos. Él se burla de los insolentes y concede su favor a los humildes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Quién habitará en tu casa, Señor? ¿Quién habitará en tu casa, Señor? El que procede rectamente y practica la justicia, el que dice la verdad de corazón y no calumnia con su lengua. ¿Quién habitará en tu casa, Señor? El que no hace mal a su prójimo, ni agravia a su vecino, el que no estima a quien Dios reprueba y honra a los que temen al Señor. ¿Quién habitará en tu casa, Señor? El que no se retracta de lo que juró, aunque salga perjudicado. El que no presta su dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente. El que procede así nunca vacilará. ¿Quién habitará en tu casa, Señor? Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: no se enciende una lámpara para cubrirla con un recipiente o para ponerla debajo de la cama, sino que se la coloca sobre un candelero para que los que entren vean la luz. Porque no hay nada oculto que no se descubra algún día, ni nada secreto que no deba ser conocido y divulgado. Presten atención y oigan bien, porque al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, queridos amigos, aquí nos encontramos ante la palabra del Señor que nos invita a hacer luz, a hacer lámpara, a iluminar. Ya esa pea lleva, ñandera pisacuera, ya esa cuera la japena. ¿Cómo tenemos que hacer nosotros, queridos amigos, queridos hermanos? Es muy importante. Pero aquí suena bastante duro, ¿verdad? Porque termina el Evangelio diciéndonos justamente: al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Pero aquí tenemos que relacionar a lo que va con respecto a este símbolo de la luz. Porque si la luz que uno tiene la cubre con una vasija y desaparece, ¿verdad? Evidentemente que después desaparece totalmente esa luz. En el sentido de la fe, en el sentido de la iluminación, ¿verdad? Nosotros tenemos que saber que eso poco que tenemos que procurar darlo. No podemos entonces esconderlo. No podemos nosotros tenerlo ahí como si fuese una propiedad simplemente nuestra cosa en teoría lleva, no. Ubeaña de ña moyana pe ubatea lleva a peaña de ña ilumina y miana ña mandana peñan de yahuerecoa lleva ya esa peana peñan de comunidad, peñan de familia, ya cualcaish becuera maba peñan de ya, o sea, los valores y los principios, ¿verdad?, que hemos recibido de parte de Dios. No podemos nosotros quedarnos estancados, no podemos nosotros quedarnos cerrados en lo nuestro. Y por eso justamente nos pone esta hermosa parábola, este ejemplo maravilloso para decirnos: no se enciende una lámpara para cubrirla con un recipiente.
Primero, luego, porque no me sacamos a bebé, a lleva. Pero segundo, nosotros sabemos muy bien que cuando ponemos algo sobre esa pequeña velita o sobre esa lámpara que necesita aire y lo cubrimos y lo tapamos y lo cerramos, lo único que hacemos es sofocarlo. Y entonces por eso es que está diciendo, al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Porque pero al final de cuentas estamos sofocando, no estamos permitiendo que esa luz vaya creciendo y que vaya iluminando a los demás. Y entonces es la consecuencia en realidad. Si la luz que uno tiene cubre con una vasija, evidentemente que ella desaparece. Si la fe no se vive ni se expresa, si la fe nosotros no la vivimos y no la expresamos, no es verdadera fe. Y al final también, queridos hermanos, se termina perdiendo. Al final nuestra fe se termina perdiendo. Que nosotros tenemos que saber que todo lo que nos estamos dando, todo aquello que nosotros estamos guardando para nosotros, y hasta de una forma muy egoísta, porque no queremos compartir. Nosotros pensamos, esta es nuestra fe, esta es nuestra luz, esto es lo que yo he recibido, entramos dentro de nosotros, pero al final de cuentas, no queremos abrirnos a los demás, no queremos ser generosos con los demás, la vida del Espíritu. No es que también nosotros nos estamos poniendo ahí como maestros, ¿verdad? No. Sino que aquí, queridos hermanos, lo que la palabra de Dios hoy nos está enseñando y nos está diciendo verdaderamente es que lo poco o lo mucho, las cualidades y riquezas que el Señor nos ha dado, tenemos que poner al servicio de nuestra comunidad. Nosotros tenemos que ponerlo al servicio de las personas, de la gente. Y por eso nos está diciendo todo lo que nosotros, de cierta forma, queremos ocultar, al final de cuentas sabemos y nos damos cuenta de que era vacío, que al final de cuentas entonces no era aquello que estaba aparentando, y todo aquello que nosotros ocultamos, y vas a ver a Bellita, ¿verdad? En el sentido de que, bueno, no sirvió de nada, nos damos cuenta que era todo puro bla bla bla. La pareía lleva peñandere coebe, ya eñande cristiano ponajá, ya eñande lleva tamba ella pojata por la comunidad, por la familia, por los demás, pero quedamos en muchas palabras. Queridos hermanos, que eso no suceda con nosotros. Vamos a pedir hoy en nuestra Eucaristía que el Señor nos bendiga, nos fortalezca, nos ayude y sobre todo que nos dé esta gracia para que nosotros también podamos ofrecer lo mejor de nosotros, y eso significa ser lámpara. Cuando nosotros nos ponemos a disposición de la comunidad y nos ponemos a disposición de lo que nos necesitan. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ahora ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Señor, danos tu luz y tu salvación. Señor, danos tu luz y tu salvación. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos y laicos, para que difundan la verdad y la gracia de Dios, dando testimonios de vida. Oremos al Señor. Señor, danos tu luz y tu salvación. Por nuestras autoridades del país, para que se empeñen a llevar una administración transparente y respondan a los intereses del pueblo. Oremos al Señor. Señor, danos tu luz y tu salvación. Por las familias, para que siempre fomenten la fraternidad y vivan en la concordancia. Oremos al Señor. Señor, danos tu luz y tu salvación. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia del Dios Padre. Oremos al Señor. Señor, danos tu luz y tu salvación. Padre misericordioso y bondadoso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos,
Señor, ese pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad, por los campesinos, obreros también, por los que sufren hambre y prisión, por la salud de los enfermos, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta con bondad, Señor, las ofrendas de tu pueblo, y por medio de este sacramento celestial, haz que se haga vida en nosotros cuanto proclamamos por la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por medio de tu amado Hijo eres el creador del género humano y también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos, también nosotros a una sola voz con los ángeles cantamos tu gloria gozosos, diciendo: Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Hosana en las alturas, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor.
viene, en nombre del Señor, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, concédenos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno en que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas en mí? Mis manos que están vacías, ¿qué puedo ofrecerte? Solo sé que quiero ser diferente. Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas en mí? Mis ojos que temen mirarte, quisiera poder enfrentarte, amar como tú amas, sentir como tú sientes, mirar a través de tus ojos, Jesús. Oración final. Te pedimos, Padre, que acompañes siempre con tu auxilio a los que alimentas con tus sacramentos, para que en estos misterios recibamos los frutos de la redención y la conversión de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Ahora vamos a dirigirnos a nuestra mamita del cielo, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
podemos, queridos hermanos, continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Que Dios les bendiga a todos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Muy estimados amigos, Salve María. Les saluda el Padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. Muchas personas piensan que ser feliz es tener dinero, tener mucha riqueza. Pero no siempre es así. Tampoco vamos a decir que aquellas personas que poseen y que, con el fruto de su trabajo o por la herencia que han recibido, buenamente, bien habilmente, no puedan ser felices también con eso que Dios les ha dado. Pero, haciendo a un lado a estas personas que Dios ha querido darles riqueza, hablemos de todos aquellos que queremos, anhelamos continuamente tener dinero como para salir de los problemas y necesidades y en el fondo no sufrir. ¿Qué es lo que dice una frase muy interesante que en una ocasión salió en un periódico de Londres? En un periódico de Londres salió un anuncio en el que se ofreció un premio a la frase que definiera mejor lo que era el dinero.
Y al fin, el premio le concedieron a la persona que respondió así. El dinero es un artículo que puede usarse como pasaporte universal para todo, menos para ir al cielo. Y que vale la pena para obtener cualquier cosa, menos la felicidad. Hasta aquí este breve ejemplo, pero muy sustancioso. La felicidad consiste ¿en qué? En que todo lo que tengamos y poseamos lo debemos tener con resignación. A veces hay personas que han nacido con poco, debemos resignarnos con ese poco. Personas que nacieron con mucho, debemos resignarnos con aquello que Dios nos ha dado. Pero el deseo de superación está bien. El que tiene poco, pues quiere conseguir más. El que tiene más, quiere conservarlo y aumentar su patrimonio. Todo eso está bien desde que no consideremos el tener dinero o riquezas como el fin último de esta vida. Dios quiere que vivamos dignamente. Dios quiere que vivamos como buenos hijos de Dios y, si tenemos dinero, dar trabajo a otros. Poder lograr hacer cosas para la gloria de Dios con el dinero que tenemos, como por ejemplo construir iglesias, templos, casas religiosas, en fin, cuántas personas han sido bienhechores de comunidades religiosas. Bueno, aprovechemos eso, pero no consideremos que el dinero es el último fin de esta vida. El doctor Plinio Correa de Oliveira hablaba de la felicidad de situación. La felicidad de situación quiere decir conformarnos con aquello que Dios nos ha dado, como por ejemplo un campesino que no tendrá una limusina, un auto deportivo, pero tiene una familia unida, tiene salud y tiene trabajo. Él tiene lo básico, tiene lo fundamental, no le sobra, tal vez le falte algo, pero es feliz. Es feliz con lo poco que tiene. Un niño que no tiene para comprarse grandes juguetes, él tiene apenas una hoja de papel con la cual hace un avión, lo lanza. Él es feliz con esa hoja de papel, porque los niños inocentes se hacen felices y se contentan con poco. Así también nosotros no anhelemos tener muchísimo dinero, muchísimas riquezas a costa de nuestra vida espiritual. Pidámosle a Dios que nos lo vaya dando conforme Él nos lo vaya entregando, si es para el bien de nuestra alma. Y si es que es voluntad de Él, pues enriquecernos, bendito sea Dios, Él sabe por qué. Pero no consideremos el dinero como el fin último de la vida. Eso es apenas un medio. Por eso hay una frase que la pronuncia mucho, sobre todo en países de habla portuguesa, que dice así: el dinero es un mal señor, pero es un buen esclavo. Aquel que tiene virtud sabe gobernar bien y no dejarse gobernar del dinero. Pidamos a la Virgen Santísima esta gracia. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Así sea. Muy buenas noches con María. Salve María. Fresca de verano, cielo que veo siempre pintado en mi balcón, cada latido de mi corazón.
Eres aire fresco que limpia mi alma, sol que cada día llena de calma mi misión, el que transforma mi vida en canción. Eres aquel que me sana, que me quita el miedo a volar. Tomas mi nada vacía, me regalas ganas de soñar, porque eres el agua que brota, vida que nunca se agota. Me cuidarás como nadie más, porque me has amado hasta el extremo y llegas cada tarde a tiempo al altar conmigo a cenar. Que impulsa mis pasos, mi refugio, eres mi descanso, eres mi paz, la roca donde está mi hogar. Eres el faro que alumbra en el medio de la adversidad. No importan ya las tormentas, me acompañarás al navegar, porque eres el agua que brota, se agota, me cuidarás como nadie más, porque me has amado hasta el extremo y llegas cada tarde a tiempo al altar conmigo a cenar, porque eres el agua que brota, vida que nunca se agota. De verano, cielo que veo siempre pintado en mi balcón, cada latido de mi corazón. Eres aire fresco que limpia mi alma, sol que cada día llena de calma mi misión, el que transforma mi vida en canción. Hola, ¿cómo están ustedes, queridas amigas y amigos del Sembrador Nueva Evangelización? Nos encontramos en un rincón del Vaticano, se llama el Bastión de Maestro, un jardín donde se han emplazado diversos mosaicos, figuras de advocaciones latinoamericanas de la Santísima Virgen María, una presencia de nuestros países aquí en la tierra del Papa que evoca ese amor, esa filialidad que tenemos todos por María. Hace unos días se ha inaugurado un mosaico chileno de la Virgen del Carmen, pero los invitamos a conocer todos esos que están en este lugar. La Ciudad del Vaticano es el estado más pequeño del mundo. Emplazado en medio de Roma, se distingue por la imponente Basílica de San Pedro y por la enorme muralla que rodea las 44 hectáreas que conforman su exiguo territorio. Una estructura que originalmente era para defensa y que hoy alberga en distintos tramos expresiones religiosas de todo el orbe. Uno de estos rincones es este, el Bastión de Maestro, donde diversas naciones latinoamericanas han empotrado imágenes de sus devociones marianas, dando cuenta del amor de esos países por la Madre de Jesús, como Nuestra Señora de la Presentación de El Quinche, mosaico donado por Ecuador. El vestido de María lleva signos precolombinos y la figura está acompañada de plantas y flores silvestres de todas las regiones del país, además de 9 colibríes de bronce. En la confección del mosaico de la Virgen del Rosario de Guatemala participaron 12 artistas para dar forma a esta imagen venerada desde hace más de 400 años y considerada protectora contra los terremotos. Las figuras con motivos mayas del marco de la obra representan las cuentas del Rosario.
Recogida en profunda adoración ante su Hijo, el Niño Jesús, aparece Nuestra Señora de la Altagracia, patrona y protectora de República Dominicana, una figura llena de ternura que inspira la devoción. Nuestra Señora de la Paz de El Salvador es una imagen en bronce. En ella resalta la palma de oro en su mano derecha, que recuerda la protección milagrosa de María en 1787, cuando salvó a la ciudad de San Miguel de la erupción del volcán Chaparrastique. Con la luna bajo sus pies y los colores patrios, este mosaico de la Inmaculada Concepción corresponde a la Virgen de los Milagros de Caacupé, patrona de Paraguay, coronada de estrellas, tal como es descrita en el libro del Apocalipsis. La Virgen de Copacabana es patrona de Bolivia, en un brazo lleva al Niño Dios y en el otro un canasto, y está rodeada de referencias al santuario donde se le venera junto al lago Titicaca, destacando su rol esencial en la evangelización del país altiplánico. En un pequeño montículo contiguo está una réplica de la Morenita, nombre cariñoso con que los hondureños llaman a la Virgen de Suyapa, su patrona. Aunque la original mide solo 6,5 centímetros, esta réplica es de 1 metro y pesa 200 kilos. Y la última en ser instalada es esta imagen de la Virgen del Carmen, reina y patrona de Chile, un mosaico de 15.400 piezas hecho íntegramente en ese país con piedras de todo el territorio nacional y que integra símbolos de los pueblos originarios, así como de las tradiciones autóctonas chilenas. Una devoción centenaria a la Madre que lleva a Jesús en sus brazos y lo presenta a los creyentes. Así, este hermoso jardín del Vaticano acoge las imágenes de Latinoamérica que traen nuestro amor, nuestra cercanía y el abrazo de María Santísima a todos los pueblos de Latinoamérica. Desde el Vaticano soy el Padre Felipe Herrera, Vatican News, El Sembrador, nueva evangelización. Hubo una vez en que no supe amarme, miraba mi reflejo con desprecio. Por mucho tiempo oía las voces de mi alrededor y me olvidé que soy tu creación. Tú me amas, me amas. Tú me amas. Dios, gracias, me envolviste en tu amor cuando sentía un gran vacío, no sabía qué hacer con mi dolor. Te ofrecí mis llantos, me lastimaron una y otra vez. Me sentía lo suficiente, pero tú me amas, me amas. Tú me amas, me amas. Fuente de agua viva fluye en mí. Tú me amas sin cesar. Dios, gracias. Dios, gracias.
Tú me amas, me amas. Fuente de agua viva fluye en mí. Tú me amas sin cesar. Dios, gracias. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Si queremos superar una adicción, si queremos cambiar unos hábitos que nos hacen daño, que sabemos que realmente no nos están ayudando a crecer como personas, a enfocarnos en lo que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que hacer es díganme si no todos en algún momento de nuestra vida hemos experimentado, aunque sea en baja medida, algún tipo de adicción. Quizás alguna sustancia, quizás alguna experiencia, o quizás hoy en día creo que todos tenemos un poco de adicción al celular, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa que estamos en un evento, estamos con gente, estamos quizá incluso estudiando y tenemos como que esa necesidad de estar revisando el celular, que si me llegó la notificación, que si me habló tal o cual persona, y realmente desarrollamos un tipo de adicción? Y lo curioso aquí es que generalmente sabemos que estas adicciones pues no nos hacen bien. Sabemos, por ejemplo, que ciertas sustancias pues hacen un daño a nuestra salud y aún así pues lo seguimos haciendo. Aún así seguimos con estos hábitos que al final se terminan convirtiendo en una especie de adicción. Y creo que lo primero que tenemos que hacer es tratar de entender por qué. Nos dicen los expertos que generalmente detrás de una adicción estamos buscando siempre un valor. Hay un sentido, como algunos llaman, de recompensa, ¿no? Entonces, claro, yo siento que necesito una cierta experiencia, necesito sentirme de tal o cual manera y entonces busco esta adicción que me da esa recompensa, me da ese valor que estoy buscando. Y creo que es real y todos lo hemos experimentado, ¿no? Las personas, por ejemplo, que tienen el hábito, no sé, por ejemplo, de fumar un cigarro después de comer, ¿no? Eso les otorga una cierta recompensa, entonces lo buscan. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Si queremos superar una adicción, si queremos cambiar unos hábitos que nos hacen daño, que sabemos que realmente no nos están ayudando a crecer como personas, a enfocarnos en lo que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que hacer es detectar cuál es ese valor, qué es lo que estoy buscando. Incluso a veces con comportamientos dañinos, pienso, por ejemplo, en el exceso del consumo de alcohol o incluso la pornografía. Cuando nosotros la buscamos o nos sentimos inclinados hacia eso, a fin de cuentas siempre lo que buscamos es un valor, es algo bueno. Quizás puede ser la necesidad de sentirnos queridos por alguien más, quizás puede ser la necesidad de sentirnos parte de un grupo, o quizás simplemente es la necesidad de soltar un estrés, una tensión que uno viene acarreando, sentir un poco de placer, que a veces como que el cuerpo nos lo pide. Entonces lo primero, detectar cuál es ese valor, qué es eso que realmente estoy buscando detrás, digámoslo así, de estos comportamientos adictivos, de estos hábitos dañinos. Y el segundo paso para poder trabajar y superar una adicción es justamente la parte ahora sí de los comportamientos. Una vez que yo logré descubrir cuál es ese valor, qué es eso que me atrae, eso hacia lo cual, digámoslo así, lo estoy buscando, una vez que ya lo descubrí, entonces ahora sí me puedo preguntar, bueno, ¿y cuáles son los mejores comportamientos para alcanzar esto? Nos dicen los expertos que muchas veces las circunstancias, mi entorno, pueden condicionar mi comportamiento, ¿no? Y díganme si no, muchas veces nos pasa que nosotros sabemos que si, por ejemplo, lo que decíamos hace un rato, después de comer yo tiendo a fumarme un cigarro, por ejemplo, entonces probablemente cada vez que yo coma, mi cuerpo, incluso hasta hormonalmente, por así decir, me lo va a pedir y voy a terminar de comer y automáticamente mi tendencia va a ser realizar ese comportamiento. Y así con la adicción que ustedes quieran. Entonces, ¿qué pasa? Si yo ya descubrí cuál es el valor que está detrás, entonces ahora sí tengo que cambiar mis comportamientos. Y si yo sé, por ejemplo, que el hecho de fumar un cigarro después de comer me permite tener un momento de tranquilidad para asimilar, no sé, lo que se platicó, tener un momento de interiorización, o me sirve más bien para tener un momento de convivencia con otros, pues bueno, si ese es el valor que yo estoy buscando, entonces hay que poner manos a la obra y realizar comportamientos, ir desarrollando hábitos que me permitan, por así decir, adquirir ese valor. Entonces, por ejemplo, claro, si después de comer, en lugar de irme a fumar el cigarro con mi amigo, pues quizás aprovecho en ese momento pues, para hacer una llamada a algún ser querido, quizás hago el hábito en ese momento, pues quizá de contestar mis mensajes y conectar con otras personas. O si hay alguien que quiere tener un tiempo de interiorización, pues bueno, entonces en lugar de quizá fumar un cigarro, pues salgo a caminar, voy a un contacto con la naturaleza para poder desarrollar esto. Entonces lo que tenemos que hacer es conscientemente ir cambiando estos hábitos, ¿no? El tema del celular, si lo que necesito es estar en comunicación con la gente o algo, bueno,
Entonces, definir los momentos en los que lo voy a hacer y no lo voy a hacer. Quizás en lugar de tener el celular a la mano, lo voy a poner en algún lugar en el cual tenga que hacer un esfuerzo extra y entonces así sí puedo hacer este acto de conciencia y decir, bueno, no, necesito cambiar este hábito. Entonces, importantísimo, consejos para poder superar estas adicciones que nos hacen daño. En primer lugar, descubrir cuál es ese valor que está detrás de cualquier conducta adictiva, de cualquier hábito negativo. Y habiendo descubierto ese valor, entonces ahora sí, cambiar los comportamientos, cambiar las condiciones. ¿Para qué? Para que pueda desarrollar en lugar de estos hábitos negativos, hábitos positivos. Y si yo sé que ciertos condicionamientos me inclinan hacia algo, pues cambiar los condicionamientos y desarrollar hábitos positivos que cambien ese hábito negativo, que cambien esas condiciones negativas que me llevan a realizar este comportamiento adictivo. y puedo